El Buró Federal de Investigaciones ha revelado finalmente los rasgos físicos del principal sospechoso vinculado a la misteriosa desaparición de Nancy Guthrie. Se han cumplido ya casi 14 días desde que se perdió el rastro de la madre de la reconocida periodista Savannah Guthrie. Las autoridades competentes han decidido duplicar la recompensa por cualquier dato que permita su localización o la captura inmediata de su captor. 1 de febrero, año 2026, en la ciudad de Tucson, Arizona. Son las 2:30 de la madrugada. Una señal vital se extingue. No es un teléfono ni una alarma, es un marcapasos. El dispositivo alojado en el pecho de Nancy Guthrie, de 84 años, ese que monitoreaba minuciosamente cada latido, cada ritmo cardíaco, deja de transmitir datos de forma súbita y sin explicación alguna. En ese preciso instante, Nancy Guthrie se desvanece, sin notas de despedida, sin ruidos sospechosos, sin un solo rastro del método utilizado o del destino hacia donde fue llevada. Queda únicamente una vivienda en uno de los vecindarios más exclusivos de Tucson, permaneciendo totalmente inmóvil, bajo la densa penumbra del desierto. Una mujer que estaba allí hace un segundo y que al siguiente simplemente dejó de existir. Lo que distingue este enigma desde su inicio no es solamente el hecho de la desaparición en sí misma, son los pormenores que envuelven el suceso. Ese tipo de anomalías que al ser analizadas en secuencia, dejan de tener lógica de una manera que resulta imposible de ignorar. Así es. Y Errol, muy buenos días para ti. El Buró Federal describe al sospechoso con una estatura de entre 1,75 m y 1,78 m de complexión física promedio. Los agentes federales obtuvieron dichas mediciones tras el peritaje en la vivienda ayer, informando además que lograron recuperar diversas piezas de evidencia que ahora están siendo sometidas a rigurosas pruebas de perfil genético de ADN. Exactamente 40 minutos antes de que el marcapasos perdiera conexión, cerca de la 1:50 de la madrugada, el sistema de cámaras de seguridad Nest en la residencia de Nancy fue desconectado de la red. Primero la oscuridad en las cámaras y luego el cese de la señal del corazón en ese inquietante lapso de tiempo. Durante esos 40 minutos de vacío, algo oscuro sucedió dentro de aquellas paredes. Y fuese lo que fuese, no dejó rastro alguno para que los investigadores pudieran trabajar de manera inmediata. No se han hecho públicos signos confirmados de que la entrada a la propiedad haya sido forzada violentamente. No existen testigos presenciales ni sospechosos claros en esta etapa inicial, solo una cronología con 2 datos técnicos gélidos y el silencio absoluto que los sucedió. Hola a todos, antes de profundizar en este caso. ¿Desde qué rincón del mundo nos están acompañando en este momento? Escriban su ciudad o país en los comentarios. Sus interacciones son mucho más valiosas de lo que imaginan. Nancy Guthrie no era una persona que pudiera desvanecerse fácilmente. Ese es un detalle fundamental en esta investigación. Tenía 84 años. Es cierto, pero era una mujer estable y sumamente apegada a sus rutinas diarias. El tipo de persona cuyos patrones de conducta eran tan consistentes que cualquier allegado notaría de forma instantánea si algo andaba mal en su entorno. Contaba con un sistema de monitoreo médico avanzado precisamente porque su condición de salud requería atención constante. No era una mujer que actuara por impulso. No era alguien propenso a desorientarse. La casa de donde se esfumó se sitúa en la exclusiva zona de Catalina Foothills en Tucson, un sector de alto nivel adquisitivo, una franja silenciosa de la ciudad donde las calles respiran calma y las propiedades colindan directamente con el agreste paisaje del sur de Arizona. Ese entorno geográfico, ese detalle específico, se convertirá en el epicentro de todo, porque detrás de la residencia de Nancy existe un camino que parece irrelevante. Al observarlo en un mapa, figura como cualquier otra ruta de acceso secundaria que bordea el límite del vecindario.
el tipo de sendero que existe de forma secundaria en un lugar sin llegar a atraer jamás la atención sobre sí mismo. Sin embargo, ese camino no llega a su fin, donde todos los residentes suponían que terminaba. A pocos días de que se perdiera el rastro de Nancy, la movilización de las autoridades resultó ser verdaderamente masiva. El Buró Federal de Investigaciones tomó las riendas del asunto. Las pistas comenzaron a llover, superando eventualmente los 18,000 informes individuales. Los familiares de NY anunciaron una recompensa que alcanzaba el $1.000.000. Por su parte, el buró añadió otros $100,000 a la cifra. Se movilizaron brigadas de rastreo y se ejecutaron diversas órdenes de cateo de manera simultánea. El despliegue de recursos alcanzó un nivel que evidenciaba la angustiante urgencia del caso. A pesar del esfuerzo, transcurrieron 62 días en el vacío. Ni rastro de Nancy. Por primera vez, los oficiales de justicia están revelando datos inéditos sobre el sujeto que ahora consideran sospechoso en el caso de Nancy Guthrie. Existe la fuerte sospecha de que este individuo, captado por la cámara del timbre de los Guthrie, la privó de su libertad en su propio hogar de Tucson aquel 1 de febrero. Durante esas semanas, una idea silenciosa se instaló en el subconsciente colectivo. Se trata de esa clase de suposiciones que nadie se atreve a verbalizar, pero que terminan moldeando la forma en que el mundo percibe una investigación criminal. Se creía que el radio de búsqueda era algo bajo control, que el desierto que rodea Tucson era un terreno que los peritos podían dominar y que tal despliegue de fuerza mantenido en el tiempo arrojaría resultados. Fue en el día 62 cuando esa seguridad empezó a desmoronarse. El 3 de abril de 2026, el periodista de investigación Brian Entin tomó una ruta que cambió por completo el enfoque de este misterio. Decidió alejarse de la zona residencial. No se limitó a reportar desde la acera frente a la casa de NY. Se adentró en el terreno acompañado por Bob Kiger, un antiguo comandante táctico de una unidad de delitos fronterizos con 5 años de experiencia operativa en esta región hostil, junto a la productora Alison Weiner, conduciendo 45 minutos hacia lo profundo del desierto. Lo que lograron documentar en ese trayecto no es una mera suposición. No se trata de simples especulaciones periodísticas. Son registros visuales de un ecosistema que se comporta de una forma que la mayoría, incluyendo a los seguidores más fieles del caso, jamás había visto de manera tan cruda. Desde el aire, el desierto de Sonora parece una extensión vasta y despejada, pero desde el suelo se transforma en una entidad completamente distinta y peligrosa. Vegetación impenetrable. Ramas que se entrelazan formando muros naturales que impiden cualquier paso, y sistemas de cauces secos ocultos en el relieve. Un paisaje que, según las palabras de Bob Kiger, puede engullir a un ser humano a tan solo 30 pies de donde se encuentra. Él no solo lo explicó, lo demostró ante la lente. Kiger se alejó de la cámara apenas 25 pies y de pronto se esfumó. No quedó parcialmente oculto, ni era difícil de localizar. Simplemente desapareció de la vista. Alison Weiner lo observaba en tiempo real cuando el fenómeno ocurrió. Ella corroboró lo que las imágenes mostraban. Con 25 pies de desierto, bastó para que un experto, con años recorriendo estos senderos, se hiciera invisible. Ese preciso instante de 25 pies cambió toda la lógica de la búsqueda, porque si el desierto es capaz de eso, en una distancia tan corta, ¿qué secretos ocultará a 25 millas? Y luego está ese camino, el que corre justo detrás de la propiedad de Nancy Guthrie, el mismo que en los mapas parece una tranquila ruta de acceso, pero que se extiende 100 millas hacia el sur, directo a México por corredores, que la ley ha catalogado como algunos de los terrenos más complicados de vigilar en toda la región, mediante rutas que Bob Kiger, en sus 5 años de operaciones tácticas en el área, describió como un sendero habitual para el movimiento de criminales, un corredor con una trayectoria oscura
que sobrepasa por mucho el expediente de Nancy Guthrie. Una historia cargada de antecedentes y nombres específicos. Nombres que tienen el peso suficiente para paralizar este relato. Porque lo que Bob Kiger revelaría después, parado en la inmensidad del desierto, 62 días tras la desaparición de Nancy, conecta este escenario con 62 días tras la desaparición de Nancy, lo que Bob Kiger confesaría en aquel desierto, vincula este paraje con desde crímenes ya resueltos hasta víctimas plenamente identificadas. Todo conduce a un delincuente convicto que dejó tras de sí un testimonio que las autoridades aún intentan descifrar por completo. Y en el momento en que Brian Entin cuestionó directamente a Kiger sobre qué ocurre cuando los investigadores cuentan con una ubicación específica, y no solo un área general, sino un punto de coordenadas precisas, la respuesta de Kiger resultó ser algo que nadie frente a la pantalla deseaba escuchar. El impacto real de sus palabras está por revelarse, pero primero hay que asimilar cada detalle de este enigma. El instante en que las cámaras se apagaron, el silencio repentino del marcapasos, aquel sendero detrás de la propiedad y la naturaleza hostil que se extiende más allá. Absolutamente todo apunta a una serie de interrogantes que 62 días de rastreo, $1 millón en recompensa, y la intervención del Buró Federal de Investigaciones no han logrado despejar. Nancy Guthrie continúa desaparecida, y el desierto, según la perspectiva del hombre que operó en sus entrañas durante años, resguarda secretos con una tenacidad que quizás ninguna investigación convencional logre doblegar. Es ahí donde se encuentra este laberinto actualmente. Lo que sigue a continuación, los hallazgos de Kiger en esa aridez, las declaraciones de un criminal sobre ese mismo suelo y el destino final de Nancy conforman la parte del relato que altera toda percepción previa. Si este expediente ha capturado su interés, y debería ser así, sigan de cerca nuestro contenido y activen las alertas. Se avecinan más crónicas, relatos trascendentales donde la verdad es mucho más esquiva de lo que se imagina y donde aquellos que se desvanecen en la nada merecen que alguien siga formulando las preguntas difíciles. No se aparten, porque el capítulo siguiente es precisamente donde resulta imposible desviar la mirada. Bob Kiger posee un conocimiento íntimo del desierto. Pasar 5 años liderando operativos tácticos en los terrenos más brutales del sur de Arizona forja ese tipo de temple. Él comprende cómo muta este paisaje, sus sonidos lo que oculta y cuánto tiempo puede guardar un secreto. Por ello, cuando accedió a recorrer aquel camino junto a Brian Entin, el 3 de abril de 2026, 62 días después de que Nancy Guthrie se esfumara, su intención no era teorizar. Iba a demostrar con crudeza los obstáculos casi insuperables que enfrentaban los agentes. El trayecto dura 45 minutos desde el vecindario donde vivía Nancy. 45 minutos por una ruta que inicia con una calma engañosa, atravesando los límites residenciales de Tucson antes de que la civilización ceda el paso a algo ancestral y despiadado. El desierto de Sonora no advierte de su presencia, simplemente reemplaza lo conocido por un entorno que se rige bajo leyes totalmente ajenas a lo humano. Visto desde las alturas, este territorio parece bajo control. El Buró Federal busca a un hombre de 1.75 a 1.78 metros de estatura y complexión media. Indican que portaba una mochila de senderismo color negro marca Ozark Trail, idéntica a la que aparece en las fotografías distribuidas el pasado jueves. Ese es el primer gran inconveniente de las tomas aéreas. El material visual utilizado en los rescates muestra espacios de tierra abierta entre la flora, perspectivas que sugieren un campo de visión manejable. Desde el cielo, parece un terreno que un equipo de búsqueda podría peinar sistemáticamente, dividiéndolo por sectores. Pero al poner un pie en tierra, esa ilusión se desmorona. Lo que Kiger Entin y Alison Weiner descubrieron al descender del vehículo fue un ecosistema diseñado para el ocultamiento.
Una vegetación densa que no solo se expande hacia arriba, sino hacia los costados, entrelazándose con la flora circundante hasta anular cualquier visibilidad a nivel del suelo. Sistemas de drenaje natural invisibles, cauces secos, esculpidos por décadas de lluvia que surcan el terreno de forma errática y desaparecen de la vista sin el menor aviso. El manto terrestre se resiste a compactarse. Es una superficie árida que se niega a retener las huellas con la fidelidad del suelo abierto. En estos parajes cualquier rastro en la arena se degrada con una rapidez inquietante. La evidencia física de una pisada simplemente se desvanece antes de que pueda ser hallada. Fue entonces cuando Geiger ejecutó una maniobra para la cual ninguna descripción previa logra preparar la mente humana. Se alejó lentamente del lente sin adentrarse demasiado en la inmensidad del desierto profundo. Apenas 25 pies. La distancia equivalente a 2 vehículos estacionados uno tras otro. Se esfumó. No estaba parcialmente oculto, ni era difícil de distinguir a la distancia. Simplemente dejó de existir para el ojo. Desaparecido. La vegetación circundante lo absorbió por completo, como si el desierto se hubiese sellado a sus espaldas. Alison Weiner lo presenciaba todo en tiempo real, con una incredulidad palpable. Ella lo ratificó al instante, y el frío registro de la cámara no hizo más que corroborar su visión. A solo 25 pies, un hombre que conocía perfectamente su rumbo fue devorado por el paisaje ante nuestra vista. Este fragmento de tiempo cobra una relevancia vital, pues redefine casi todo lo documentado en el expediente oficial de este caso. El operativo para localizar a Nancy Guthrie no se limitaba a unos cuantos metros de distancia. Se extendía a lo largo de millas de este terreno hostil, abarcando decenas de millas cuadradas de vacío absoluto, con cuadrillas de rescate operando bajo una atmósfera que reduce la visibilidad a niveles prácticamente nulos. A ras de suelo, este escenario conspira activamente contra el rastreo sistemático en el que tanto confían los peritos. Geiger no planteó esto como un juicio negativo hacia las arduas labores de búsqueda realizadas. Lo expuso como una verdad cruda. El desierto, según explicó, posee una naturaleza propia y despiadada. Aquel sector ya era un corredor predilecto para el tránsito criminal mucho antes de que Nancy Guthrie se perdiera. No se trata de una simple suposición o de una teoría sin fundamentos sólidos. Es un patrón documentado tras años de operativos policiales realizados en esta zona geográfica precisa. Él lo describió como una ruta establecida, un sendero de sombras usado con regularidad, una vía utilizada con una constancia metódica por individuos capaces de navegar un terreno que nadie cruzaría a pie por voluntad propia. Las redes de tráfico humano habían convertido este corredor en su propio territorio operativo desde hace tiempo. Por aquí se transportaron personas en silencio y se abandonaron objetos cargados de historias, cosas que fueron depositadas en la arena con la única intención de que jamás vieran la luz nuevamente. Esa última revelación es el punto donde este enigma se entrelaza con un horror previo a la desaparición de Nancy. Un suceso que ya fue procesado, juzgado y sentenciado por las autoridades correspondientes. Un capítulo oscuro que ya forma parte de los fríos archivos del registro judicial permanente. Y el nexo entre ambos es un nombre que resuena con fuerza: Christopher Matthew Clemens. Clemens es un convicto que purga condena por la desaparición forzada de 2 niñas en la región de Tucson. Isabel Celis, de solo 6 años, al esfumarse en 2012, y Marbel González, de 13 años de edad. Durante un largo y agónico periodo, ambos casos permanecieron sin una resolución clara para la justicia. Sus familias habitaron esa incertidumbre asfixiante que nunca llega a cerrarse de manera limpia. Una angustia persistente que ocupa el vacío de las respuestas y se niega a dar tregua al alma. Finalmente, la resistencia de Clemens cedió ante la presión y terminó confesando sus crímenes. Los peritos localizaron los restos de ambas pequeñas en el desierto de Sonora, en la misma área general
donde Kiger se encontraba. Aquel 3 de abril de 2026, a 25 pies de la cámara volviéndose invisible. No es un recurso narrativo, ni una coincidencia estética para impresionar. Es pura geografía del horror. Es la historia documentada de un rincón olvidado por el mundo. Es el registro tangible de lo que este desierto ha ocultado y del tiempo que lo protegió antes de revelar algo. Pero aquí es donde el caso Clemens aporta una dimensión que trasciende el simple contexto histórico. Momentos antes de escuchar su sentencia definitiva, Clemens rompió el silencio con una declaración escalofriante. En su testimonio aseguró que las víctimas no eran 2, sino 4 personas en total. 4 víctimas. Hasta el día de hoy, los investigadores solo han logrado recuperar a 2 de ellas. 2 víctimas identificadas ya han sido sepultadas, mientras que otras 2 permanecen ocultas en algún punto del desierto, según la confesión de un criminal convicto. Existe un testimonio escrito sobre su paradero, y aún así, no han podido ser localizadas a pesar de saber con certeza que están ahí. Analicen por un instante la frialdad que esconden esas palabras. Los peritos basan su búsqueda en el perturbador relato del propio victimario. Al iniciar el día, se observó a los investigadores en el pórtico de la casa de Nancy Guthrie, instalando una unidad móvil para realizar mediciones forenses. Se trata del mismo punto exacto donde un sistema de seguridad logró captar al individuo que el Buró Federal de Investigaciones señala como el principal sospechoso del rapto de Nancy. Pero hay personas atrapadas en la inmensidad de ese desierto que aún no aparecen. Los rastreos han sido incesantes. Han desplegado tecnología y personal, pero la geografía ha guardado esos secretos bajo su superficie, a pesar de cada intento. Ese es el panorama desolador que se extiende a tan solo 45 minutos de la residencia de Nancy Guthrie. Ese es el destino final hacia donde conduce esa carretera. Y hay un detalle sombrío sobre esa ruta que no se había asimilado del todo durante las primeras etapas de la pesquisa. El camino no se interrumpe al llegar al límite de la zona desértica. Se prolonga por 100 millas hacia el sur, internándose directamente en territorio mexicano a través de brechas fronterizas. Las fuerzas del orden han documentado estos sectores como algunos de los más complicados de vigilar en toda la región. Son zonas donde la jurisdicción legal se vuelve difusa y confusa, lugares donde el terreno se convierte en un aliado estratégico para cualquiera que conozca sus rutas de escape, y donde la autoridad de los agentes, a un lado de la frontera, no tiene validez ni alcance automático en el otro extremo. Esto cambia drásticamente el significado de la carretera que pasa detrás de la propiedad de Nancy. No es simplemente un perímetro de búsqueda, es una vía de tránsito deliberada. Si alguien la utilizó la noche del 1 de febrero de 2026, alguien con pleno conocimiento de la geografía, alguien que entendía que primero debía neutralizar la vigilancia electrónica para actuar en total oscuridad. Alguien que sabía que 40 minutos son suficientes para arrancar a una persona de su hogar y sumergirla en un vacío que lo devora todo. Entonces, el operativo centrado en los límites de Tucson nunca estuvo rastreando el área correcta. Kiger no lo mencionó de manera explícita. No tuvo necesidad. El camino lo grita a lo largo de 100 millas hacia el sur, en un desierto donde 25 pies pueden ocultar un cuerpo como si fuera un campo abierto. No es que las autoridades hayan cometido un error al buscar donde lo hicieron. Las pistas seguidas, las órdenes de cateo y las recompensas no fueron un desperdicio de energía. Pero la naturaleza del terreno sumada a la ruta empleada y el historial de sangre ya escrito en esta arena sugieren que la incógnita nunca fue solo donde estaba Nancy. El dilema real siempre fue si el lugar al que fue llevada es un sitio que realmente pueda ser explorado. Y Brian Entin, parado al final de ese trayecto de 45 minutos, cuestionó precisamente eso a Bob Kiger. ¿Qué ocurre cuando cuentas con una ubicación específica, no un área general, sino un punto de referencia exacto? El tipo de coordenada precisa que debería facilitar el hallazgo de forma inmediata.
Kiger guardó un silencio sepulcral antes de emitir su juicio. Ese vacío, en sus palabras, transmitió un mensaje por cuenta propia. Lo que reveló después será el eje del siguiente capítulo, pues sus palabras redefinen todo este expediente y merecen ser escuchadas con el contexto psicológico que la rodea. Nancy Guthrie ha estado en paradero desconocido por más de 60 días en este punto de la cronología. La recompensa actual supera el $1.000.000 y el Buró Federal mantiene la investigación abierta. Los testimonios siguen bajo análisis, mientras el desierto se niega a entregar sus verdades. Manténganse atentos, suscríbanse y activen la campana, porque los crímenes que analizamos aquí profundizan en lo que pocos se atreven a mirar. El próximo relato que presentaremos les dejará esa misma inquietud de quien busca la verdad en la oscuridad. Escriban sus teorías en la sección de comentarios. Esta comunidad se nutre de personas que no desvían la mirada ante lo inexplicable, y eso es lo que realmente importa. Todo se redujo finalmente a una sola cuestión. Brian Entin le planteó a Bob Kiger una duda fundamental. ¿Qué sucede cuando los investigadores cuentan con un punto geográfico exacto desde el cual trabajar? No se refería a un radio de búsqueda aproximado ni a una dirección general, sino a una ubicación específica. Ese tipo de dato que en la mayoría de los casos criminales señala el límite donde muere la duda y nacen las respuestas. Sin embargo, la respuesta de Kiger fue inquietante. Lo describió como algo prácticamente imposible de hallar. No difícil, ni lento, ni costoso. Simplemente imposible. Analicemos esto con detenimiento. Estamos ante un hombre con 5 años de experiencia en misiones tácticas del SWAT en este mismo terreno. No está planteando una hipótesis de oficina. No está imaginando el peor de los escenarios. Está relatando la cruda realidad operativa documentada en el campo. ¿Qué ocurre cuando equipos de élite entran a este yermo con coordenadas precisas, buscando un rastro determinado? La amarga verdad es que a menudo no encuentran absolutamente nada. Aquella afirmación desmorona por completo la única premisa a la que el público que seguía el caso de Nancy Guthrie se había aferrado desesperadamente, la idea de que el hallazgo era solo cuestión de tiempo, esfuerzo y recursos masivos. Se pensaba que tras procesar suficientes indicios y ejecutar cada orden judicial, algo terminaría por emerger a la superficie. Se creía que la magnitud del despliegue por pura inercia garantizaría un resultado positivo. Pero la visión de Kiger sugiere que en esta geografía hostil, esa lógica simplemente no aplica. Y cuenta con todo un historial de operaciones en la zona para confirmar su sentencia. El desierto de Sonora no se comporta como la mayoría de la gente espera que actúe la naturaleza salvaje. En los bosques, los rastreadores pueden avanzar dividiendo el suelo por secciones controladas. En mar abierto, el equipo de sonar barre cuadrículas sistemáticas con precisión técnica. Mientras el operativo se extiende ya a su 13º día, las autoridades se han dispersado por toda la zona de Catalina Foothills. Inspeccionaron los perímetros de la vivienda y se centraron en indagar sobre la existencia de cámaras de seguridad. En los entornos urbanos, la red de vigilancia genera un rastro digital que siempre puede ser reconstruido. Pero el desierto de Sonora opera bajo un código distinto y despiadado. Es un laberinto denso donde parece haber vacío. Un terreno que se desplaza mientras aparenta estar inmóvil. Engulle la evidencia física y la desintegra mucho más rápido de lo que los protocolos de búsqueda logran procesar. 3 horas. Ese es el margen de supervivencia que Kiger estima para alguien a pie en este infierno sin agua durante los meses de calor. 3 horas. Superado ese tiempo, el entorno se transforma en una sentencia de muerte fulminante. No obstante, el desierto no solo representa una amenaza mortal para las personas, sino que se erige como un muro infranqueable para quienes intentan localizarlas. El calor extremo calcina los indicios y el viento redistribuye cualquier material. Los complejos sistemas de cauces secos que surcan la tierra desvían todo lo que cae en su dominio.
Lo que hoy descansa en un sitio tras una tormenta podría haber desaparecido por completo una semana después. Esto no es una mera especulación académica. Las redes de tráfico humano operan allí con tal frecuencia que la inteligencia policial ha pasado años cartografiando sus patrones de actividad. De hecho, diversas unidades del SWAT fueron movilizadas específicamente por la naturaleza de lo que se movía en ese tramo de desolación. Por allí se transportaban personas en la más absoluta clandestinidad. Según Kiger, el valor estratégico de ese corredor residía precisamente en su capacidad para devorar movimientos sin dejar rastro recuperable. Esa es la infraestructura invisible, si es que se le puede llamar así, que acecha a solo 45 minutos de la casa de Nancy Guthrie. Y este escenario nos vincula de nuevo con la figura de Christopher Clemens, porque el caso Clemens no solo ilustra lo que el desierto oculta, sino el tiempo infinito que es capaz de custodiarlo. Isabel Celis se desvaneció en el aire en abril del año 2012. Tenía solo 6 años. El caso capturó la atención nacional casi de inmediato. Las autoridades de Tucson dedicaron años enteros a profundizar en esta investigación. El arresto de Clemens ocurrió hasta 2017, y las pruebas en su contra se acumularon lentamente después. Los restos de Isabel Celis y Marabel González aparecieron en el desierto años después de su desaparición. Pasaron mucho tiempo en una zona que la policía aseguraba haber rastreado un terreno que ya había sido inspeccionado exhaustivamente como parte de este mediático caso de personas desaparecidas. El desierto guardó sus secretos hasta que las declaraciones de Clemens ofrecieron un blanco preciso para los agentes. Incluso con eso, pese al relato directo de un criminal convicto sobre lo sucedido y el lugar exacto, 2 de las 4 víctimas mencionadas por Clemens siguen sin aparecer. Es el registro oficial. Así luce lo imposible en expedientes que están cerrados legalmente, pero abiertos en la realidad. Apliquemos ahora ese mismo patrón al caso de Nancy G3. Nancy se esfumó el 1 de febrero. Su marcapasos dejó de emitir señal a las 2:30 de la madrugada. Para ese momento, las cámaras de vigilancia ya llevaban 40 minutos desconectadas. Cuando finalmente se percataron de su ausencia, el margen para recolectar evidencia física inmediata se había reducido de manera crítica. Los equipos de búsqueda se desplegaron sin los datos de ubicación que Caiga solo proveyó parcialmente. De cualquier forma, transcurrieron 62 días. Luego vino la inspección en el desierto, la recreación de los 25 pies, y esa carretera que se extiende 100 millas hacia el sur, bajo el análisis experto de un terreno que lo absorbe todo y es casi imposible de rastrear. Lo que la investigación ha revelado públicamente hasta la fecha de este informe es lo siguiente. Nancy sigue desaparecida. La recompensa por información verídica continúa vigente. $1 millón de la familia y $100,000 del FBI. Se siguen procesando pistas mientras el caso permanece bajo una investigación activa. Los obstáculos son la geografía, el terreno y la actividad documentada en ese corredor, un alcance criminal descrito por alguien que operó dentro de ese mundo durante 5 años. En la brecha entre esos 2 puntos es donde este misterio habita actualmente. Existe otra capa de este caso que no ha sido analizada con total profundidad: la cronología exacta dentro de la casa de Nancy durante aquella noche. A la 1:50 apagan las cámaras. A las 2:30 el marcapasos se desconecta. Existe un vacío de 40 minutos entre ambos eventos. Ese intervalo no es azaroso. Desactivar cámaras antes de una desaparición no es coincidencia. La secuencia primero la vigilancia fuera de línea y luego la señal médica interrumpida sugiere una planificación sumamente específica. El tipo de mente que neutraliza los sistemas de monitoreo antes de irrumpir. Alguien que entiende que un marcapasos transmite datos de ubicación muy comprometedores. Mientras la búsqueda se extiende al 13º día, la policía se ha desplegado por toda la comunidad de Catalina Foothills. Inspeccionaron los alrededores de la propiedad y preguntaron insistentemente sobre las cámaras. Es el rastro de alguien que actúa bajo un método conocido que no revela identidades.
Esto no resuelve el enigma, pero revela a los peritos la naturaleza de lo ocurrido en esa casa el 1 de febrero de 2026, planteando una interrogante que la investigación aún no ha respondido de forma pública. Si la desactivación de las cámaras fue un acto premeditado, y el patrón de los hechos sugiere con frialdad que así fue, entonces alguien poseía acceso total al sistema, el conocimiento técnico para sabotearlo de forma remota, o ya acechaba físicamente en el lugar cuando todo se oscureció. Cada una de esas rutas nos conduce a un abismo distinto, y ninguna de ellas ha sido esclarecida en los registros oficiales. Este expediente no es un caso archivado, no es una carpeta empolvada en el olvido. Es una investigación viva y punzante, cimentada sobre detalles documentados que apuntan a una planificación tan meticulosa que el corredor del desierto, la ruta hacia México y el peritaje del terreno de Kiger se vuelven piezas críticas no accesorias. Allá afuera, alguien guarda el secreto de lo que ocurrió esa noche. Las cámaras son las únicas que saben qué se ocultó en aquellos 40 minutos, y en algún punto de un desierto, que ya ha demostrado su crueldad para devorar verdades, tras años de rastreos intensos, podrían existir rastros que la Tierra aún se niega a entregar. En el capítulo 4 es donde el peso de esta realidad nos golpea. El colapso deliberado del sistema, la cruda realidad transfronteriza y la interrogante que obliga tanto a expertos como al público a enfrentarse al horror. El trayecto solo se vuelve más turbio a partir de aquí. Suscríbete y activa las alertas para no perder el rastro. Estos son los enigmas que se incrustan en la mente y no te sueltan. Esos casos donde las dudas sobreviven a los titulares de los periódicos, donde hay personas reales aguardando una respuesta y donde tu mirada es vital. Cuéntanos qué piensas. Comparte las teorías que te provoca este relato. Tu participación en esta comunidad es el motor que mantiene viva la búsqueda de la verdad. Esta es la pieza del rompecabezas que nunca llegó a las portadas iniciales. No fue la noticia principal en los segmentos de los informativos locales. Se omitió en los anuncios de recompensas y en las actualizaciones de las líneas de ayuda. Permaneció agazapado en el trasfondo de esta investigación, perceptible solo si decides conducir 45 minutos por una senda que la mayoría ni siquiera sabe que existe. El camino tras el hogar de Nancy Guthrie se extiende 100 millas hacia el sur, adentrándose en México. Y no es una metáfora. Es la geografía comprobada de un trayecto que inicia justo al borde de su vecindario en las faldas de las montañas Catalina y se prolonga, de manera ininterrumpida por el terreno desértico, hasta alcanzar el otro lado de una frontera internacional. 100 millas cruzando el desierto de Sonora, atravesando zonas documentadas como rutas de contrabando, por una región que Bob Kiger observó durante 5 años viendo cómo las autoridades fracasaban en mantener una vigilancia constante en zonas donde los recursos de los investigadores en el lado estadounidense de la frontera simplemente se detienen incapaces de cruzar la línea divisoria, donde la jurisdicción no es un simple trámite, sino una barrera operativa real y asfixiante. Este es el entorno geográfico donde habita este caso, y lo que eso implica es profundamente perturbador. Mientras los primeros esfuerzos de búsqueda se concentraban en Tucson, rastreando el vecindario de Nancy, las zonas residenciales cercanas y el desierto accesible dentro de un perímetro lógico desde su casa, se trabajaba bajo la premisa de que fuera lo que fuese que ocurrió, sucedió cerca, que el área estaba delimitada y el terreno era abarcable. Pero el camino cuenta una historia muy distinta. Si alguien utilizó aquel corredor la noche del 1 de febrero, si la ventana de 40 minutos, entre el apagón de las cámaras y el silencio de la señal del marcapasos, bastó para entrar y salir, entonces el perímetro de búsqueda nunca fue suficiente. Medía 100 millas de largo y terminaba cruzando una frontera nacional. Las agencias de ley, a ambos lados de los Estados Unidos, en la zona limítrofe con México, imperan protocolos operativos muy estrictos
para gestionar investigaciones de carácter transfronterizo. Esos procedimientos son una realidad administrativa innegable. Se aplican con rigor, pero imponen densas capas de coordinación y tiempos de respuesta que una búsqueda doméstica convencional jamás tendría que soportar. Y en una geografía tan implacable como esta, donde los movimientos son fugaces y el desierto se niega a conservar un rastro que pueda ser recuperado, en áreas con un historial de actividad criminal de décadas, esas demoras burocráticas pueden ser fatales. Kiger fue tajante al respecto. Su postura no era un manifiesto político ni una crítica a la gestión de la frontera, sino el crudo análisis táctico de un hombre que dedicó años de su vida a descifrar las sombras de este ecosistema tan específico. Este terreno otorga una ventaja competitiva abrumadora a cualquiera que comprenda sus secretos. El corredor que se extiende justo tras la residencia de Nancy se conecta con una red de tránsito humano plenamente identificada, vigilada de cerca y que a pesar de los esfuerzos constantes, sigue sin estar bajo un control absoluto. Esa realidad no sugiere necesariamente que la labor de los investigadores haya sido deficiente. Significa que la búsqueda se enfrenta a condiciones extremas que la gran mayoría de las personas ni siquiera considera al imaginar la desaparición de alguien en una ciudad moderna de los Estados Unidos. Tucson proyecta una imagen de entorno delimitado y bajo control, una urbe lo suficientemente estructurada como para creer que un misterio así podría resolverse dentro de un perímetro lógico. Sin embargo, el camino que se interna en la nada cuenta una historia muy distinta. Y es precisamente este punto el que más pesa sobre la conciencia cuando se analizan todas las piezas del rompecabezas. La familia de Nancy Guthrie ofreció una recompensa de $1 millón. El Buró Federal de Investigaciones añadió 100,000 más mientras la ciudadanía aportaba más de 18,000 pistas distintas. Se desplegaron brigadas de rastreo masivas y se ejecutaron innumerables órdenes judiciales de registro. Se movilizaron recursos tácticos especiales y se mantuvo la intervención federal desde los primeros instantes del caso. No estamos ante un expediente que haya carecido de los medios necesarios para su resolución. No fue un caso que pasara desapercibido para los medios o la opinión pública. Tampoco fue una tragedia donde la comunidad decidiera desentenderse del dolor ajeno. Pese a todo, tras cumplirse 62 días periodo, en el que se concentró la búsqueda de campo, en este desierto abrasador, el paradero de Nancy seguía siendo un vacío absoluto. Ese abismo entre el despliegue de fuerza y el resultado nulo es lo que el diagnóstico de Kiger intenta esclarecer. No lo explica todo. Ningún análisis puede resolver un misterio mientras el caso siga abierto y la víctima ausente. Pero nos ayuda a entender por qué el volumen de recursos no garantiza el éxito en una tierra tan hostil. ¿Por qué $1 millón en recompensas no logra comprar una ubicación precisa de forma automática? ¿O por qué 18,000 pistas procesadas por agentes federales no han conducido todavía a un hallazgo definitivo? El desierto posee una capacidad aterradora para absorber todo lo que se adentra en sus dominios. Mientras tanto, el corredor se encarga de desplazar rápidamente lo que el desierto no consume. Actualmente, los peritos se enfocan en un radio de 2 millas que rodea la propiedad de Nancy Guthrie. Buscan cualquier registro de video del 31 de enero al 2 de febrero que pudiese mostrar algún vehículo o individuo que resulte sospechoso o fuera de lugar en la zona. Pero esa carretera continúa su marcha hacia el sur mucho después de que las luces de la ciudad desaparezcan. Existe un último hilo conductor en esta trama que nos conecta directamente con la investigación sobre Clemens. Cuando Clemens confesó la existencia de 4 víctimas en su declaración, entregando detalles que en teoría daban a los agentes la base necesaria para actuar, los esfuerzos de recuperación volvieron a quedarse cortos. Hallaron a 2 personas. Las otras 2 siguen perdidas en la inmensidad. Sin embargo, el testimonio del perpetrador y su posterior captura a pesar de los operativos de búsqueda activos en una región ya documentada, sugiere que
Este es el testimonio de lo que esta tierra es capaz de ocultar incluso cuando los expertos poseen pistas claras sobre qué buscan y dónde empezar. Nancy. En el expediente de Nancy Guthrie, esa precisión de datos simplemente no ha sido revelada al escrutinio público. Solo contamos con el registro de un marcapasos, un fallo sospechoso en las cámaras, un camino desolado y un trayecto de 45 minutos hacia una inmensidad donde alguien puede esfumarse a apenas 25 pies de la vista. Y la evaluación de un especialista es sombría en este paisaje. Ni siquiera las coordenadas exactas garantizan un hallazgo. Estas son las únicas herramientas con las que contamos ahora, pero la investigación sigue en pie, y eso es lo que cuenta. Los casos que permanecen abiertos suelen arrojar verdades que los archivos cerrados jamás revelarán. Los informes se siguen procesando. La recompensa continúa vigente. La intervención de las autoridades federales no se ha detenido. Alguien en algún lugar sabe exactamente qué ocurrió la noche del 1 de febrero de 2026 en Tucson, Arizona. No es una esperanza. Es una realidad basada en las estadísticas. Una desaparición de esta naturaleza, con tal nivel de precisión y una secuencia de eventos tan calculada, sugiere que más de una persona guarda el secreto. Los sistemas de vigilancia fueron neutralizados. Eso requería conocimiento. La salida tomó 40 minutos, lo cual exige una planificación meticulosa. La ruta se extiende por 100 millas. Quien la tomó debía conocerla de memoria. Nada de esto parece haber sido un evento fortuito. Todo apunta a una preparación previa. Y donde hay preparación, hay personas involucradas. Individuos que ocultan verdades y que siguen ahí fuera mientras estas palabras se pronuncian, habitando un mundo donde $1 millón y la mirada de la justicia federal apuntan directamente al secreto que custodian. Ese tipo de presión psicológica no se desvanece, se acumula, y los casos suelen resolverse justo cuando esa presión se vuelve insoportable. La historia de Nancy Guthrie aún no ha escrito su punto final. Este cierre aborda el estado actual del proceso, los hallazgos en el registro público, las interrogantes que los investigadores aún intentan descifrar y el inquietante enigma de una mujer que se esfumó de un barrio consolidado de Tucson sin que el desierto la devuelva 62 días después. Aquí nos enfocamos en los expedientes que no se cierran cuando los reflectores se apagan. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Ya estamos preparando el siguiente relato, y les aseguro que su peso es tan profundo como el que hoy nos ocupa. Déjanos tu opinión en los comentarios. Estas conversaciones son vitales. Quienes protagonizan estos casos merecen una audiencia que no deje de observar. Nancy Guthrie continúa desaparecida. Esa es la realidad del caso. No es una simple nota al pie de página, ni un archivo acumulando polvo en una unidad de casos fríos, sino una búsqueda activa, con participación federal, recompensas que aún no han sido reclamadas, y una familia que no ha dejado de buscar desde aquella mañana del 1 de febrero de 2026, cuando el vacío en su hogar se hizo evidente. Ese hecho tiene una importancia monumental. Todo lo documentado en este misterio lo confirma. La línea de tiempo, el terreno, la carretera, ese corredor de desolación, incluso la historia que Clemens dejó escrita en ese mismo desierto. Todo nos conduce a una única y cruda verdad. Una mujer de 84 años, con una vida sumamente estructurada, cuidadosa y siempre monitoreada, desapareció de su propia casa en el silencio de la madrugada. Y la implacable geografía que rodea ese hogar hizo que encontrarla fuera infinitamente más difícil que en cualquier otro caso común. No fue imposible, simplemente más difícil. Esa distinción es clave porque incluso lo más difícil tiene una ruta de salida. Lo difícil permite la posibilidad de que mañana mismo llegue una pista crucial, que alguien que ha cargado con esa verdad decida finalmente que el peso del secreto ya no vale la pena, que la abrumadora presión de una recompensa de $1 millón
y el intenso escrutinio de las autoridades federales logren por fin resquebrajar ese muro de silencio del que tanto dependen enigmas criminales de esta magnitud. Bob Kiger solía advertir que hallar respuestas en estos escenarios resulta a menudo una tarea casi imposible. Sin embargo, nunca utilizó la palabra siempre. Y es justamente en ese abismo entre lo frecuente y lo absoluto donde la investigación se niega a detenerse. Hasta el momento de este informe, los registros oficiales revelan los siguientes hechos confirmados. Los allegados de Nancy se han mantenido presentes alzando la voz con una determinación inquebrantable. Jamás han dado un paso atrás ante el foco mediático que rodea la desaparición. Desde una perspectiva operativa, esa persistencia es vital. Aquellas causas que cuentan con una defensa familiar activa permanecen vigentes en la conciencia colectiva, y esa visibilidad es la que termina generando pistas cruciales. La estructura de la recompensa económica sigue en pie esperando a ser reclamada. Los cuerpos policiales no han dado indicios de que las pesquisas hayan perdido fuerza o se hayan desviado de su búsqueda activa. No obstante, lo que el expediente público aún no revela es el nombre de un sospechoso oficial, una ubicación verificada o el hallazgo de restos. Esos son los vacíos. Y en un caso con esta geografía tan particular, este terreno hostil y este corredor de tránsito específico, llenar esos huecos puede tomar un tiempo doloroso de aceptar, aunque los antecedentes de casos similares sugieren que no es algo inusual. El proceso del caso CES demoró varios años en resolverse, años de una búsqueda incesante por parte de los peritos, años en los que una familia tuvo que habitar la más absoluta y cruel incertidumbre, y años de una opinión pública que oscilaba entre el interés y el olvido antes de que identificaran a Clemens y se cerraran las heridas lo más posible. 2 de las 4 personas que él señaló permanecen ocultas en ese mismo desierto a 45 minutos de donde se encuentra el hogar de Nancy, en las faldas de las colinas de Tucson. Aquel páramo sabe guardar secretos. Sin embargo, los expedientes criminales no se cierran bajo el ritmo del desierto. Se resuelven cuando personas de carne y hueso, poseedores de la verdad, toman una decisión trascendental. Cuando la carga de lo que ocultan se vuelve mucho más pesada que el miedo o la lealtad que los mantiene callados. Cuando una cifra monetaria o una charla fortuita o un simple arranque de conciencia logran inclinar la balanza hacia la verdad. $1.100.000 es una cifra que no se puede ignorar fácilmente. Los procesos de índole federal conllevan repercusiones mucho más severas que las de la justicia local. Y en investigaciones de este calibre, el paso del tiempo no siempre es un enemigo de la resolución. A veces el tiempo es un aliado silencioso. Las personas se mudan. Los lazos afectivos se rompen. Quien guardó silencio en febrero podría decidir romperlo en septiembre. Alguien que poseía información en 2026 podría descolgar el teléfono en 2027. Los casos se quiebran, pero no siempre bajo un calendario previsto ni de la forma en que se esperaba. Sin embargo, el historial de las investigaciones sobre personas desaparecidas, incluso aquellas que chocaron contra los mismos muros que este, demuestra que el cierre eventualmente ocurre. Nancy Guthrie tiene derecho a que su caso alcance esa resolución, no como un simple número de archivo, ni como una estadística fría sobre adultos mayores extraviados, sino como una mujer que poseía una vida plena, un hogar, sus rutinas y una familia que la espera, y un marcapasos que alguien decidió silenciar para siempre la noche del 1 de febrero de 2026. Tenía 84 años, gozaba de estabilidad. No era una persona que se marcharía por cuenta propia. Alguien fue por ella. Y en algún lugar de este mundo, que ahora cuenta con análisis de terreno, expedientes federales, un corredor identificado y una ruta hacia México, junto a una comunidad que no ha dejado de prestar atención, hay alguien que sabe exactamente quién fue. La línea de contacto de la familia sigue habilitada.
Si alguno de los espectadores posee información, cualquier detalle, sin importar cuán insignificante parezca, ese dato debe estar en manos de los investigadores criminales. No se trata solo de hallar la clave definitiva que logre resolverlo todo de un golpe. En este tipo de procesos, las evidencias se van acumulando de forma silenciosa. El contexto cobra una forma nueva y más densa, y aquel dato que parecía insignificante termina siendo el puente hacia una verdad inquietante cuando se observa el rompecabezas completo. El expediente de Nancy Guthrie dista mucho de ser una historia que ha llegado a su fin. Estamos ante una crónica criminal que todavía se está redactando, y los autores de los capítulos siguientes no visten necesariamente un uniforme policial. Es muy probable que algunos de ellos nos estén observando justo en este instante. Si algo deja claro este relato, es que el terreno no guarda secretos por toda la eternidad. Los desiertos cambian, los rastros emergen, y la tensión no ha dejado de crecer desde aquel 1 de febrero de 2026. Con una familia ofreciendo $1 millón y agencias federales volcando sus recursos desde el primer día. Gracias a una audiencia que ha seguido cada pista, esa presión social sigue aumentando. El interés no se desvanece simplemente porque los reflectores se apaguen. Tampoco se detiene la búsqueda de la verdad. Nancy sigue en algún lugar, y aquellos que ocultan lo que ocurrió esa noche también siguen entre nosotros. Seguiremos el rastro de este misterio a medida que surjan nuevos hallazgos públicos. Únete y activa las alertas de nuestra comunidad. No para ser simplemente el primero en enterarte de algo, sino para respaldar un periodismo de investigación que no retrocede cuando la trama se vuelve oscura y compleja. Comparte tu análisis en los comentarios. En este espacio, cada perspectiva es una pieza vital. Formamos un grupo de personas convencidas de que observar no es un acto pasivo, sino que profundizar en los hechos y mantener el diálogo constante es la única forma de que estas historias lleguen finalmente a los oídos de quienes pueden romper el silencio. El nombre de Nancy Guthrie debe permanecer vigente en la memoria colectiva. No dejen de pronunciarlo.